Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Bienvenidos sean todos en el nombre del Señor. El estrés, hermanos, es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben demasiado difíciles y complicadas. La persona se siente ansiosa, se siente tensa, a veces desesperada, a veces angustiada o incluso hasta deprimida. El estrés hace mucho daño. Podemos decir que inevitablemente tenemos que experimentar en la vida, en algunas situaciones, ciertos grados de estrés, pero estar expuesto demasiado a una situación así, a una condición de este tipo es peligroso, no solamente para nuestra salud física, pero también espiritualmente es peligroso. Pero en la Biblia encontramos enseñanza de todo, y en el libro de los Hechos, capítulo 12, vemos al apóstol Pedro puesto en una situación sumamente complicada, sumamente difícil y estresante, pudiéramos decir. Situación que yo dudo que alguno de nosotros alguna ocasión haya experimentado de la misma forma que a él le pasó. Y me llama poderosamente la atención la manera en que el apóstol Pedro enfrentó esa situación. Y es lo que quiero que veamos durante esta lección. Su tranquilidad, su serenidad, su paz, su aplomo en momentos difíciles, podemos decir, son una lección muy importante, una lección maravillosa para la vida de cada uno de nosotros. La lección, hermanos, se titula Señor, enséñame a dormir como Pedro. Es una lección muy bonita que quiero compartir con ustedes en esta hora. Es una historia, hermanos, la que vamos a estar considerando, una historia real, una historia verídica, una historia que nos deja muchas enseñanzas a nosotros en muchos aspectos. Y es una historia, podemos decir, de persecución y de prisión. Conocemos por el estudio de las Escrituras cómo la iglesia en el primer siglo fue establecida, cómo fue desarrollada y cómo tuvo tantas luchas. Los cristianos, los hermanos, padecieron mucho por causa de su cristianismo. Pero desde la conversión de Saulo de Tarso, la iglesia del Señor había disfrutado de un periodo de paz. Pablo en su vida pasada había sido perseguidor de la iglesia. Él se había encargado de hacerles la vida de cuadritos a los cristianos. Él los perseguía, él los arrastraba, él los encerraba en la cárcel, él los obligaba a blasfemar, él daba su voto para que los mataran. Era el perseguidor número uno de la iglesia de Cristo. Pero cuando él se convierte, cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que es necesario que hagas. Y Ananías le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y él se convierte al Señor. Y desde el momento en que él se convirtió, dice la Escritura que él entraba a las sinagogas y predicaba a Cristo. Cuando él se convierte hubo un periodo de paz para la iglesia. Hubo tranquilidad. En Hechos capítulo 9, verso 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es lo que dice aquí la Escritura. Pero si vamos un poco más adelante, ahora considerando el capítulo 12 de los Hechos, podemos darnos cuenta cómo esa paz que estaba prevaleciendo en estas regiones entre la hermandad, ahora había sido alterada nuevamente. Ahora había nuevamente vuelto la persecución contra los cristianos. Esa paz se convirtió en un tormento para ellos. Solo que ahora el perseguidor ya no era Saulo de Tarso. Ya no. Ahora era Herodes, conocido como Herodes Agripa I. Él era el que encabezaba la persecución. Este Herodes Agripa, hermanos, fue nieto de Herodes el Grande. Si ustedes recuerdan, fue el que mandó matar a todos los niños cuando nació el Señor Jesús. Herodes el Grande. Y fue también sobrino de Herodes Antipas, aquel que mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista y se lo dio a aquella muchacha en un plato.
Ahora este Herodes Agripa I es el que está encabezando esta persecución contra los hermanos. Dice en el capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, eso hizo este hombre llamado Herodes. ¿Quién era Jacobo, mis hermanos? Jacobo era uno de los 12 apóstoles. Y podemos decir, porque así lo relata la Escritura, uno de los 3 que conformaban el grupo más allegado al Señor Jesucristo. Siempre era Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sí? Cuando la madre de Jacobo y Juan, si ustedes hacen un poquito de memoria, pensando en el reino de Cristo y pensando en un reino político, le pidió al Señor Jesús, ¿se acuerdan la petición que le hizo esta mujer? Que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué respondió el Señor? Le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y Jesús hablaba del sufrimiento que a él esperaba. Y ellos respondieron, podemos. Y el Señor les respondió, de cierto os digo que del vaso que yo voy a beber, ustedes van a beber. ¿Sí? Así como yo voy a morir, ustedes también de la misma manera van a tener que sufrir, van a tener que padecer y tendrán que dar su vida. Tal vez, hermanos, esta escena y las palabras del Señor vinieron a la mente de Jacobo cuando fue asesinado por la espada romana. Verdaderamente, hermanos, aquí se cumplieron las palabras que el Señor le dijo en aquella ocasión cuando su madre hizo esta petición al Señor Jesús. Fue un duro golpe para la iglesia, muy duro. Uno de ellos muerto, asesinado terriblemente. Y sin lugar a dudas para la iglesia en aquellos años también fue un golpe sumamente duro de asimilar. Sin embargo, continúa la historia y podemos ver cómo Herodes vio que a los judíos les agradó mucho lo que había hecho con Jacobo. ¿Sí? Muchos judíos estuvieron contentos, estuvieron ellos eufóricos de ver lo que había sucedido con este apóstol del Señor. Y entonces Herodes, al ver la reacción del pueblo judío, a ver el gusto que ellos sentían por la muerte de Jacobo, se sintió envalentonado y procedió también, dice la historia, dice Cristo, dice la Biblia, a aprender a Pedro para hacer exactamente lo mismo que hizo con Jacobo. Dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4, note usted, a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y esto de proponerse a sacarle al pueblo era para matarlo públicamente, ¿sí?, para darle gusto a la comunidad judía. Hermanos, debido a la Pascua, Herodes se vio obligado a tener que retrasar esta ejecución planeada hacia el apóstol Pedro. Y es que haberlo asesinado durante esta celebración, pues habría sido una ofensa grande para los judíos por sus tradiciones, por sus fiestas. Los días de los panes sin levadura, hermanos, comenzaban con la Pascua y duraban 7 días. En total era una semana prácticamente de fiesta para los judíos. Así que pasada esta semana, Herodes planeaba darle el mismo fin que le dio a Jacobo, ejecutarlo de la misma manera. Durante estos días Herodes no se arriesgaría a que Pedro se le escapara, ¿sí? Él no iba a correr el riesgo, así que lo encerró en una cárcel custodiada personalmente por 16 soldados para que se aseguraran de que Pedro estuviera ahí hasta que pasaran
las fiestas de los panes sin levadura. Así que día y noche el apóstol Pedro estuvo encarcelado y durante la noche era encadenado a 2 soldados. Note usted las condiciones en las cuales estaba el apóstol Pedro. Y todo esto, hermanos, era extra a la máxima seguridad que había en esa prisión. Todas las puertas infranqueables que había en la cárcel. Y tal vez, hermanos, cualquiera que se pudiera considerar, que pudiera pensar un poquito, ¿verdad?, en la situación que estaba viendo el apóstol Pedro, hubiera dicho, ya es el fin. Ya es el fin. No hay forma, no hay manera de escapar de la cárcel. No hay manera de hacer algo por él. El mismo Herodes quiere su muerte. 16 soldados cuidándolo día y noche, encadenado a 2 de ellos. Puertas de máxima seguridad. Esa era la condición en la cual se encontraba el apóstol Pedro. Yo creo que había mucha tristeza, había mucho dolor que embargaba a los hermanos, que precisamente habían sepultado a Jacobo, apóstol, y ahora están a la espera de lo que pudiera suceder con Pedro. Lo ven en prisión, lo ven, ¿verdad?, en base al entorno de la comunidad judía, con el gusto, el deseo de que esto se repitiera. Y yo creo que los hermanos estaban sumamente tristes. Yo creo que ellos, de alguna forma, veían que la muerte de Pedro estaba cerca. ¿Qué podían hacer? ¿Quedarse con los brazos cruzados? No. Dice la Escritura, hermanos, que la iglesia oraba fervientemente a Dios. Eso es lo único que ellos podían hacer, no había más. No se levantaron en armas contra el gobierno, no tomaron por asalto la prisión, no salieron a protestar a las calles, simple y sencillamente doblaron sus rodillas y con mucho valor oraban al Señor. Fervorosamente, ahí estaba la iglesia sin cesar haciendo oración. Dice el verso siguiente, el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la actitud de una iglesia. Esa debe ser la actitud de los hermanos. Ellos se reunían en casas por toda la ciudad y persistían en la oración día tras día. Así estaban. ¿Qué pedían en oración? ¿Se ha puesto a preguntar? ¿Se ha puesto a meditar, a reflexionar un poquito? ¿Qué pedirían ellos? ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era el deseo de su corazón? Tal vez en la oración pedían a Dios que por favor liberara a Pedro. Probablemente. O tal vez pedían en su oración que su fe no fallara. O tal vez, hermanos, ellos pedían fortaleza espiritual para que él pudiera afrontar la muerte. No dice la Biblia que era lo que ellos pedían a Dios. Solamente dice que oraban sin cesar por el apóstol Pedro. Su única esperanza estaba en las manos de Dios. Él era el único que podía hacer algo, ellos no podían. Así que ellos oraban. Y viene, hermanos, entonces en el relato de Hechos 12, una parte que a mí en lo particular me impresiona mucho. Y es el énfasis de nuestra lección. Vemos todo el entorno, vemos todo lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura, hermanos, que Pedro dormía. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, había pasado ya la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Se había llegado el día. Ya era el momento de sacar a Pedro de la cárcel para matarlo. Y dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Y dice, durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Verso 7, y he aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Bien impresionante, hermanos, lo que dice aquí. Pedro estaba dormido cuando todo indicaba que estaba a punto de ser asesinado. ¿Puede usted creerlo? Pedro estaba dormido, hermanos, cuando todo indicaba que estaba a punto ya de ser asesinado. Como vemos aquí en el relato, era la noche previa a su ejecución. Imagínese, ¿quién puede dormir así? ¿Quién puede dormir sabiendo que me van a matar? ¿Quién puede dormir sabiendo que en unas cuantas horas un soldado me iba a cortar la cabeza? ¿Quién puede dormir así? Bueno, dice la Biblia que Pedro dormía. Pedro dormía, hermanos. Pedro sabía del placer que había causado a los judíos la ejecución de Jacobo, y él estaba consciente que la suya también iba a ser causa de mucho gozo entre ellos. Y digamos, Pedro era el principal entre los 12. Iba a ser de mucho gozo. Y él lo sabía. Pero aún así, dice la Biblia, Pedro dormía. Dormía. Pedro seguramente recordaba las palabras del Señor Jesús aquella ocasión cuando le habló de la muerte con que había de glorificar a Dios. Probablemente él pensaba que el momento se había llegado. Pero dice la Biblia que Pedro dormía. Dormía. Y no piense que Pedro estaba en una cama king size, con un colchón ortopédico, con cobijas calientitas. No. Era una mazmorra. Era una prisión donde él estaba. Él dormía en un piso frío y duro entre 2 soldados, encadenado, sin poderse mover. Pero dice la Biblia, hermanos, que Pedro dormía. ¿Sí? Dormía. Y digo yo, dormía como un bebé. A veces cuando nosotros estamos pasando por algún problemita, se nos va el sueño. Estamos en la cama dando vueltas y no nos podemos dormir. Y estamos pensando y a veces nos da la madrugada hasta la mañana y no dormimos. No dormí nada de estar pensando, de la preocupación, del pendiente, del problema. Y nos sentimos estresados, no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. Note usted la situación de Pedro, no era cualquier cosa lo que él estaba viviendo, pero él dormía plácidamente, tranquilamente, como un bebé. No había nada que le preocupara. Desde cualquier lado que lo mire, la situación en la que se encontraba Pedro para nada propiciaba un sueño tan confortable y tan profundo como el que él estaba disfrutando. No había razón para dormir así. Él estaba tan profundamente dormido que podemos decir que al mismo ángel le fue difícil despertarlo. Porque hubo un resplandor ahí en la celda, pero eso no le despertó. Tuvo que moverlo del costado y decirle, Pedro, levántate. Pedro estaba bien dormido, profundamente dormido. La tranquilidad de Pedro en esa ocasión me recuerda la del Señor Jesús. En aquella tempestad, cuando estaba con sus discípulos en aquella barca.
Ahí en Marcos 4, versículo 37, dice la Biblia: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La barca se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Estaban en medio de una tempestad y Cristo, el Señor Jesús, estaba plácidamente dormido. Y dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ahora veo la misma escena, pero en Pedro. Seguramente el ejemplo del Señor Jesucristo le decía a Pedro: duerme, Pedro, duerme. Con esa tranquilidad que Jesús dormía, ahora Pedro estaba durmiendo en la prisión. ¿Cómo podía Pedro dormir así? ¿Cómo es posible conciliar el sueño de esta manera en situaciones así? Hermanos, no estoy hablando, y quiero aclarar esto, yo sé que hay hermanos a veces que tienen algún problema físico, que no es fácil, ¿verdad? Por alguna enfermedad el conciliar el sueño. Yo estoy hablando cuando las situaciones de la vida, cuando los problemas, cuando esas cosas que a veces nos angustian el espíritu no nos permiten dormir. A eso me refiero, y es el ejemplo que yo quiero citar del apóstol Pedro. ¿Cómo podía Pedro dormir ante tal situación? ¿Cómo nosotros podemos lograr un sueño como él? ¿Qué sabía Pedro que hacía posible tan agradable sueño estando en la cárcel y a punto de ser ejecutado? ¿Qué había en su corazón? Bueno, Pedro sabía que aunque él estuviera dormido y profundamente dormido, Dios estaba despierto. Dios estaba despierto. Pedro era un conocedor de las Escrituras. Y el Salmo 121 dice de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, note usted, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nosotros podemos dormir, pero Dios no duerme. Y dice el verso 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Usted cree que estas palabras no le infundían aliento a Pedro? ¿No le daban la tranquilidad y la serenidad para decir: yo voy a dormir? Todo lo dejo en las manos de Dios. Si es su voluntad que yo muera, que se haga. Y si no, el Señor dará la salida. Él me guardará. Yo voy a dormir. ¿Sí? Y así eres. Nosotros podemos dormir, Dios no duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Pedro sabía que Dios podía protegerle, que el Dios Todopoderoso le velaba mientras él dormía. Y si Dios, el que creó el cielo y la tierra, velaba mientras él dormía, no había de qué temer, no había de qué preocuparse. Pedro tenía seguridad y confianza perfecta en la protección de día y de noche que le brindaba el Señor. Sí, hermanos. Cuando Dios decide algo, ni todos los ejércitos del mundo pueden oponerse a la voluntad de Dios.
y Pedro lo sabía. Con Dios de guardia, los cristianos siempre deberíamos sentirnos seguros, sentirnos, tener paz, tener tranquilidad en nuestro corazón. Pedro estaba convencido de que sucediera lo que sucediera, iba a ser para gloria de Dios. Si él vivía, iba a ser para gloria de Dios. Si él moría, para gloria de Dios. Y eso era lo único que a él le importaba. Por eso Pedro dormía. Así que llegó la noche, en aquel día previo a su ejecución, y Pedro simplemente se recostó. Tal vez el piso estaba muy frío, pero él simplemente se recostó, oró a Dios y durmió. El Salmo capítulo 4, versículo 8 seguramente fue el pensamiento de Pedro en aquella ocasión. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y durmió. Y eso es lo que debemos de hacer también nosotros. Cuando estemos pasando por problemas, por situaciones que muchas veces producen ese estrés, esa angustia y esa desesperación a veces en la persona, hagamos lo que Pedro y dejemos las cosas en las manos de Dios. Si no está en nosotros el poder resolver algo, no tenemos por qué preocuparnos. Si es algo que solamente depende de Dios, dejémosle a Dios. Y nosotros simplemente depositemos en Él su confianza, traigamos paz a nuestro corazón y durmamos tranquilamente como Pedro lo hacía. La oración y la paciencia debe de caracterizar a los cristianos dentro y fuera de la prisión, como era el caso de nuestros hermanos en aquella ocasión. Pedro con su actitud en la cárcel y la iglesia con su actitud fuera de la prisión son un ejemplo a seguir para nosotros. El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Repito, Pedro conocía las Escrituras y sin lugar a dudas los Salmos muchas veces los había leído. Y este debe ser el sentir de todo cristiano, de todo hijo de Dios. En el capítulo 23, versículo 4, dice también este salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cómo estaba Pedro? Dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es. Así debe de ser. ¿Cómo podía dormir Pedro de esta manera? Él estaba plenamente convencido de que Dios estaba despierto. Pero también Pedro, hermanos, confiaba en las promesas del Señor. Y esto es algo bien importante. Hay un himno que cantamos, el himno 116, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Sí. En todas las dificultades de nuestra vida, en todas las situaciones, en todos los problemas que podamos enfrentar, siempre debe de venir a nuestro corazón las promesas del Señor Jesús. Antes de ascender al cielo, Cristo prometió a sus discípulos algo que seguramente traía consuelo al corazón de Pedro. Ahí en Mateo 28, verso 20, dijo el Señor Jesús: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pedro recordaba estas palabras y sabía que aunque estaba en esa prisión con 16 soldados, también estaba Cristo con él. Sí.
Todos los días, dijo el Señor, yo estoy con vosotros. Pedro tenía la fe en el Señor, tenía plena confianza en sus promesas. Pedro tenía una conciencia limpia de haber hecho su voluntad. Esta gran comisión, Pedro la cumplió cabalmente, al pie de la letra, y sabía que el Señor estaba con él. Por causa de su cristianismo, ahora estaba allí, encadenado y sentenciado a una condena de muerte, pero sabía que Jesús estaba con él. Pedro también sabía que no había razón para temerle a la muerte. Este apóstol tenía la actitud de aquellos 3 jóvenes judíos ante la sentencia de muerte que dictó el rey Nabucodonosor. Ustedes recuerdan, y seguramente Pedro muchas veces leyó esta historia. Daniel capítulo 3, verso 17 dice así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se mandó a hacer una estatua grandísima de oro, y toda la nación de Babilonia tenía que postrarse ante esa estatua. Todos. Y el que se negara a hacerlo iba a ser quemado vivo, iba a ser echado en un horno de fuego. Y estos 3 jóvenes dijeron: nosotros no nos inclinamos. Y se molestó mucho el rey Nabucodonosor y mandó calentar 7 veces más aquel horno. Dijeron estos jóvenes: el Dios al que servimos puede librarnos. Y si no nos libra, no hay problema. De la misma manera, nosotros no vamos a adorar a tus dioses ni esta estatua que has levantado. Pedro, hermanos, era de la misma actitud, persuadido de que el Dios Todopoderoso era capaz de librarle de la muerte. Pero si aún la voluntad de Dios fuera no librarle, él jamás iba a perder su fe. Él con gozo estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Si la misma espada que mató a Jacobo le iba a matar a él, con gozo estaba dispuesto a sufrir la muerte. Él no tenía miedo de morir. No tenía temor. Hermanos, ¿qué pasa hoy en día cuando nosotros pensamos en la muerte? Cuando pensamos en esa posibilidad, ¿qué sentimientos embargan nuestro corazón? ¿Representa la muerte para nosotros algo sumamente terrible? A veces sí. A veces hay algunos que se llenan de ansiedad, de angustia, de temor, de pensar en la posibilidad de que pudieran morir, de terror a veces. La sola idea de morir les roba la paz, la alegría, la esperanza. Pero note, hermanos, cómo Pedro estaba consciente de la seguridad de su alma. Pedro no temía morir. Pedro no tenía temor a la espada, no tenía temor a Herodes. De tal manera que aquella noche él se acostó y profundamente dormía. Pedro también compartía este sentimiento con el apóstol Pablo. Podemos decir, estaban cortados con la misma tijera. Él sabía en quién había creído, como dice en la 2 Timoteo capítulo 1 verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo,
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí. Ese era el pensamiento de los cristianos del primer siglo. Ellos estaban persuadidos de quién era aquel en quien creían. Y si habían de morir, morían con gusto. No les daba miedo. No estaban rogando para no morir. Repito, Pedro dormía. Y él sabía que algo mejor, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pedro también, al igual que Pablo, estaba listo para el sacrificio. En la 2 Timoteo 4, verso 6 dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tuvo la oportunidad de escribir esto desde la prisión, poco antes de ser ejecutado. Pedro no tuvo la misma oportunidad, pero estoy convencido de que era del mismo sentir que Pablo. Pedro sabía, hermanos, que su servicio fiel al Señor sería recompensado y que Dios nunca olvidaría su fidelidad. Como dice ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida. Y Pedro había trabajado por el Señor, y Pedro había predicado el Evangelio, y Pedro ahora estaba a punto de dar su vida por Cristo Jesús. Él sabía que el Señor no iba a olvidar todo su trabajo y toda su obra, y que el Señor le iba a recompensar con creces todo lo que él pudiera sufrir. Pedro sabía que más allá de la muerte hay una recompensa garantizada que excederá cualquier sufrimiento de esta vida, que había un descanso para su trabajo. En Apocalipsis 14, verso 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No hay bendición más grande para el ser humano que morir estando en Cristo. Dichosos, felices los que mueren en el Señor. Porque una vez muertos, su condición es muchísimo mejor que su condición estando en vida. Porque han partido para estar con Cristo. Porque ahora descansan de sus trabajos. Sí. Y Pedro sabía esto. Así que él no tenía miedo a morir. Él podía dormir tranquilamente aquella noche. ¿Qué tan bien dormimos, mis hermanos? ¿Qué tan a gusto descansamos? Hay cosas que nos roban la paz, que nos quitan la tranquilidad, que nos arrebatan el sueño. Si es así, hermanos, tenemos que revisar nuestra fe. Probablemente nuestra fe no esté muy bien, que digamos. Dice en Romanos 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, pero dice, en el creer. Cuando tenemos una verdadera fe, ¿verdad? Vamos a tener paz y gozo, no sufrimiento, no estrés, ¿verdad? No angustia, no, paz. Pero dice paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Hay cosas que nos roban la paz y el sueño. Revisemos nuestra obediencia entonces. Dice la Escritura en Romanos 2:10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego. Hermanos, ¿sobre quién echamos nosotros nuestra ansiedad? ¿Sobre quién? A veces le echamos sobre nuestras propias espaldas. Dice la Escritura ahí en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces pasamos por alto estos consejos. La Escritura es sencilla y es simple. Y por eso mismo muchas veces, hermanos, vivimos angustiados, vivimos nosotros afligidos, vivimos en una condición que ni siquiera podemos conciliar el sueño pensando en las dificultades de la vida. Echemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Y recordemos también que el Señor prometió paz en la aflicción. En Juan 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Señor podemos tener nosotros paz. En medio de la aflicción es posible tener paz. Pedro tenía paz. Tenía paz. ¿Qué pasó, hermanos, con Pedro? ¿Murió Pedro? ¿Fue librado Pedro? ¿Escuchó Dios las oraciones de la iglesia? ¿Qué de los soldados? ¿Qué de Herodes, que mandó matar a Jacobo y ahora tenía a Pedro también listo para la ejecución? Bueno, dice la Escritura, hermanos, déjenme leer el resto de la historia. En el versículo 24 de Hechos 12, dice así la palabra de Dios: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Sí. Dice el 25, Hechos 12, versículo 24. No, estoy leyendo mal. Hechos 12, versículo 6. Dice el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Jacobo aquí es el hermano de Jesús. Verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea
Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué pasó con Pedro, mis hermanos? ¿Murió Pedro? No, no murió. Estaba la noche anterior para ser ejecutado, pero Pedro, dice la Escritura, vino un ángel, se le cayeron las cadenas y lo sacó cruzando todas las puertas de la cárcel hasta que la puerta de hierro que daba a la calle se abrió. Y Pedro salió y fue con los hermanos que estaban haciendo oración por él. ¿Escuchó Dios las oraciones? Sí, Dios las escuchó. ¿Qué de los soldados? Murieron. Herodes los mandó matar porque se les escapó el prisionero. ¿Y qué pasó con Herodes? Herodes murió, dice la Escritura, comido por los gusanos. Y la palabra de Dios prevalecía. La palabra de Dios seguía predicándose en aquellos lugares. Qué historia tan hermosa y tan impresionante, con tantas enseñanzas, sin lugar a dudas, para cada uno de nosotros. En esta tarde yo quiero decirle, si usted está libre de pecado, descanse. Descanse bien. Duerma tranquilamente, profundamente, como un bebé recién nacido. Pero si usted aún está en pecado, yo deseo que usted no duerma a gusto. Que no duerma a gusto. Y que su conciencia no le deje estar tranquilo hasta que entregue su vida a Cristo Jesús. Hasta que usted obedezca al Evangelio. Y entonces experimente de verdad la tranquilidad, la paz que solamente en Cristo podemos tener. Una paz como la de Pedro, que le permitía estar a gusto, tranquilo, aún en las peores circunstancias de la vida. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por su atención prestada a este mensaje. Dios les bendiga. Los invito a estar de pie, los que puedan, para cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.